Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanoli. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, somos lo que conversamos, SQC, acá desde la Universidad de Talca, en su sede de Santiago, nuestro auspiciador y anfitrión en este muy bonito campus en Santiago. Está con nosotros don Teodoro Rivera, abogado y ministro de Justicia. Muy bienvenido, ministro. Todo lo contrario, el agrado es mío poder participar en esta tertulia. Muchas gracias por venir y bueno, como ministro tengo que presentarlo primero, ¿no? Ahora presento a mis contertulios habituales. Patricia Arancibia Clavil. Voy a hacerlo más corto porque ya que estoy presentando corto para no perder más tiempo. Exacto, porque está muy historiadora y panelista, etc. Sergio Mico, abogado, cientista político y filósofo. Hola, Sergio. Hola. Muy bienvenido. Y Luis Eduardo Escobar, economista y asesor de empresa. Bienvenido. Esa parte es la mejor, la de asesor de empresa. ¿Sí? Está entendiendo lo que es el mundo real. ¿Y dónde le queda? Hace rato. Oye, ¿dónde le entra la plata? Claro, por eso te digo. A pesar que fue funcionario internacional de alto nivel, no, entonces claro. seguramente... Bueno, ministro, tenemos muchos temas en su cartera. ¿Por cuál comenzamos? Escucha, yo les propongo que comencemos por las reformas. ¿Qué les parece? Porque tenemos sobre la mesa reforma de reforma en materia penal, reforma al Código Procedimiento Civil, que es el gran código que regula las causas civiles en Chile y que está en proceso de reforma también, y la reforma al Código Penal, claro, que ya está saliendo en la prensa. La reforma a los notarios conservadores. También. La reforma al Sename, lo queremos dividir. La reforma al sistema penitenciario. En definitiva, yo creo que hay Bueno, entonces, ¿por qué no partimos por el que más le entretenga? ¿Cuál es su proyecto regalón dentro de todas esas reformas? En un año. A ver, el más duro. Porque falta un año y poco, Partamos ¿no? por el más duro. Ya. Yo creo que un tema que realmente me apasiona es el tema penitenciario. Yo creo que ahí hay una tremenda deuda como país, porque es un tema de donde uno puede unir seguridad con derechos humanos. Y uno siempre piensa que seguridad y derechos humanos son cosas contrapuestas. En definitiva, la reforma penitenciaria es seguridad. Si seguimos con las actuales tasas de personas que vuelven a cometer delitos, el 50,3% de las personas privadas de libertad, condenadas privadas de libertad, vuelve a delinquir en los primeros 3 años. Es decir, es algo fatal. Es decir, no tenemos rehabilitación en Chile. La rehabilitación muy baja, ese es nuestro gran tema que tenemos por presente. Y es un tema de derechos humanos, porque muchas cárceles que tenemos quizás no califican desde una perspectiva de los derechos humanos a la luz de los actuales estándares que tiene Chile. Es decir, ¿por qué no se quiere invertir? Porque no hay plata del Estado para hacer mejores cárceles. Porque hay muchos presos. No, yo diría que todo hay un poco. Hay muchos presos. Somos el tercer país el tercer país del continente americano entre el norte y el sur con mayor cantidad de presos cada 100.000 habitantes. 295 internos cada 100.000 habitantes. Y es de los países más seguros del mundo. Por lo mismo, algo no cuadra. Bueno, ¿no? Tenemos mucha gente presa. Hay un problema. Segundo, hay un tema cultural. La gente dice, el castigo es solamente la prisión, no hay otro. Claro. Tercero, tenemos es muy chileno. Es verdad. No le dieron prisión, entonces no es castigado. Probablemente también tenemos un problema con que durante mucho tiempo no quisimos ni mirar los presos ni lo que pasaba con Gendarmería. Gendarmería es una institución que está teniendo hoy día una mayor relevancia social, pero tenemos que seguirla acompañando en su proceso de modernización. Y finalmente porque los estándares que tenemos en cárceles tampoco califican. Yo voy a ser sumamente crudo en esa no pueden materia. calificar con la cantidad de presos que hay. Claro, no hemos quedado atrás. Miren, yo creo que se nos dan dos situaciones. Uno, las cárceles concesionadas, que tienen quizás un estándar superior al que podemos. Pero parece que son cero posibilidades de rehabilitación. Porque no están diseñadas para yo no quiero ser tan duro. Yo lo que quiero decir que las cárceles... Mire, primero, es un error hablar de cárceles concesionadas como yo hablé recién. ¿Cómo le tenemos que llamar? No, en realidad son cárceles de administración mixta o de servicios mixtos, porque la cárcel es del Estado, la cuestión de la Gendarmería, y ella es la que tiene el control total. Claro. Lo que hacen los particulares es construir, limpieza, alimentación
y también reinserción, que ahí podría ser un tema mixto. Entonces, estas cárceles mixtas, hablemos concesionadas para que todo el mundo entienda, son muy buenas desde el punto de vista de la habitabilidad, ¿ya? Pero probablemente su aporte a la reinserción tenemos que medirlo mejor. Yo creo que ahí no están bien los incentivos para el particular, para el concesionario. Parece que para cuidar presos está bien, pero no para son buenas para cuidarlos y son buenas la alimentación, la salud, el aseo. Pero probablemente tenemos un problema como país que no le fijamos normas que lo incentiven a la reinserción. Pero indudablemente que esas cárceles son infinitamente mejor que las cárceles tradicionales antiguas. Por ejemplo, si uno va a la penitenciaría y ve lo que ve, es terrible. A pesar de que hoy día hay 5.426 presos. Porque yo tuve la penitenciaría de Santiago. La PENI. Mientras que antes llegaron a haber 6.000 y tanto. Es cierto, ministro, a propósito de cómo parece que, no obstante lo que usted señala, en las cárceles concesionadas, para seguir con el lenguaje, se suicidan más presos, tasa de suicidio mucho mayor. Las cárceles... Estamos hablando de cuánta gente, 5.000 y tanto. No, pero no. El 20 suicidio, 12 sí, suicidios. No son tasas, digamos, que uno dijera se nos están suicidando los presos. Pero efectivamente lo que sucede es que en las cárceles concesionadas hay más tentación al suicidio porque hoy sendas individuales o dobles. Están más solas, la gente está más sola. La cultura criminal es convivir. Todos de una población viven juntos. Adentro se establecen jerarquía, se cocina, se lavan. El Perkins, claro, el Perkins, ¿cierto? El jote, es decir, el delincuente de mala clase, ese le hace la pega al otro. En las cárceles concesionadas hay más seguridad, hay más limpieza, la capacidad de ejercer fuerza respecto a otros más limitada, porque yo me encierran solo o con otro más. Pero eso genera indudablemente mayor soledad, ansiedades y suicidio. Claro, y además parece que hay, en esas cárceles, que es un tema que usted mismo tocó, hay menos trabajo, no está pensado bien el tema de la rehabilitación, entonces no hay futuro, Aquí, no hay posibilidad de salir rehabilitado. En el tema penitenciario, efectivamente tenemos un problema de hacinamiento. Yo no sé, estamos hablando hoy día, se llegó a hablar de un 70% de hacinamiento. No, que después de las nuevas cárceles que se construyeron, hoy día estamos en 20 y tantos, 30, no es Y además lo que no, ha hecho... ¿usted cree? Pero ¿cuántas son las concesionadas hoy día? Hoy día tenemos el 20% de la población privada de libertad están concesionadas, vale decir, están concesionadas alrededor de 16.000. Y el plan de liberar presos que no eran peligrosos, yo creo que va ahí, que no necesitaban estar presos. ¿Cómo va eso? Lo que pasa es que, mira, presos extranjeros que habían cumplido una parte considerada la condena y no habían cometido delitos graves, efectivamente, los invitamos a trasladarse al extranjero. Casi todo tráfico, ¿no? Casi todo tráfico. En realidad, peruanos, bolivianos, argentinos y luego algunas nacionalidades exóticas. Alguien venía del África, alguien venía de Lituania, una ucraniana, gente más exótica, ¿ya? La gran mayoría, 411 bolivianos, 200 y tantos peruanos. Burreros. Lo llaman burrier ayer. ¿Burrier? Entre currier y burrier, Claro. burrier, Buena. así se llama. Gente de bajo nivel de escolaridad que por $100 se arriesgaron a Chile y quedaron presos. Entonces ahí sacamos 800 personas. Eso ya salieron, se fueron a sus países. Hoy día la población penal en Chile, ¿Quién se entre le ocurrió condenados... esa idea, perdón, que... Esa idea ¿Es de este ministerio? De este ministerio, sí. Felicitaciones. porque Primero muy bueno. tuvo resistencia la idea porque se visualizó como que podía ser una idea que se viera mal de una perspectiva de los derechos humanos. Pero luego hablamos con Cancillería y se nos dijo, no, pues si esto se mira de la perspectiva de la reinserción y rehabilitación, esa gente se puede más rehabilitar en su país que acá. Pero saquemos una duda, ¿pero qué le dijeron los cancilleres de los otros países? Porque esto es un debate bastante complejo, como los que usted lo dice a propósito de California y México, que hubo un debate Sergio, también. Mira, Sergio, fuimos allá, fuimos a Perú No solo y fuimos... los salvadoreños, Y los peores delincuentes son los que pasan por vienen... Estados Unidos. No, hay un debate. y en Estados Unidos el tema es más grave porque pueden tener una persona que nació en Estados Unidos, porque está ilegal. Claro. Lo toman, lo suben a un avión, aterrizan en El Salvador, bajan 300 personas, se va al avión y la gente se queda en el aeropuerto. Claro, es tremendo. Ahí sí que es tremendo, es decir, la inseguridad que genera el traspaso de esta población es muy alto. ¿Y la Cancillería peruana, boliviana? No, ¿qué dijeron? mira, primero la Cancillería chilena nos ayudó en el tema. Estuvo ahí presente el embajador Pedro Zucker. Él nos acompañó a Bolivia, él nos acompañó al Perú.
Y dado que esto iba de una perspectiva de los derechos humanos, su reinserción en Chile es bajísima. No pueden optar a beneficios intrapenitenciarios porque no saben dónde ir. Su posibilidad que hace Chile no existe porque una vez que cumple la condena igual lo vamos a expulsar. Son extranjeros ilegales. La gente dijo perfecto. Y además ellos sabían que la gran mayoría de las personas eran personas que no tenían una cultura criminal. Eran muchas mujeres y personas sin cultura criminal. No era ese delincuente profesional. Que ahora sí, el delito por razones de subsistencia económica. Claro, ustedes saben que tenía una provisión de retornar a Chile durante los próximos 10 años. Claro. Ya cayó uno que volvió. Volvió un señor de nacionalidad boliviana. ¿Y qué pasa con él? ¿Cumplen la pena ahora? Cordialmente lo vamos a cumplir la pena que le hayamos condonado, que le quedaban creo que 200 días, no era mucho. Y finalmente va a tener que cumplir la nueva pena porque ingresó a Chile ilegalmente y fue detenido por el delito de receptación, es decir, comercialización de artículos robados. Entonces esa persona, las 2 penas. Y probablemente no vamos a hacer cumplir la condena no en el norte, sino que tal como le hemos prometido, lo vamos a trasladar al sur para que cumpla la condena en el sur y sepa que no se la puede llegar. Ya, pero esa es una solución que se ha dado para bajar los problemas de hacinamiento. El otro ha sido las medidas alternativas a la reclusión. Yo creo que es lo más importante, porque es una mirada distinta. Mira, hay un proyecto de ley que se venía tramitando hace muchos años, que es la ley 18.216, que establece medidas alternativas. Lo que hemos hecho es incorporar en esta ley los trabajos en beneficio de la comunidad. La reclusión nocturna, la reclusión en el hogar durante el día, el cumplimiento de reclusión pudiendo acumular las horas. Es decir, uno tiene 8 horas al día de reclusión, perfecto, pero yo trabajo, no es un problema. Usted se va a quedar los fines de semana, tiene tantas horas acumulables, es decir, son módulos de 8 horas. Yo los puedo hacer encerrándome en la noche, concentrado todo esto en 10 días. Una persona trabaja en la minería. Es lo que a la gente, lo decíamos al comienzo, no le gusta, porque cuando la inseguridad crece, cuando sabemos que hay delincuentes que no han cumplido sus condenas y que están sueltos porque si los sacas de la cárcel van a estar dando vueltas y pueden ir a robarte a tu casa. Que lo que pasa, Patricia, es que está comprobado, estos son estudios que se han hecho, que cuando una persona cae por primera vez presa, probablemente lo mejor para la sociedad no es encerrarlo, sino que hacerle ser un trabajo comunitario, controlado efectivamente. Y hay un problema, porque tenemos que aumentarlo las personas que los cuidan. Bueno, son en 500 se va a meter. Además depende del delito, pues hay delitos que no tienen ni un sentido que quede preso. Pero nuestro código está muy dado a sanción, privación del Sí, claro. Es muy antiguo. Pero hay diferencia. Por ejemplo, el brazalete electrónico. Son modernidad, cosas de modernidad. Ya, pero está bien, pero aparte de la resistencia cultural que señala Patricia, que es serio, que es seria. Independiente que uno la comparta o no. Claro. Bueno, el otro problema es que el Estado tiene que hacer todo un acompañamiento psicosocial, de capacitación, de ahí está el punto. El gobierno no tiene por qué dejarse gobernar por los gobernados. Es decir, por mucho que haya una cultura... ¡Wow! A ver, repítelo. Claro, por mucho que haya una cultura pro-carcelaria, que la gente, cualquier persona que delinque a la cárcel, si sabemos que eso no es razonable y no se puede mantener estándares de protección de derechos humanos a los reclusos, y además hay delitos que no tienen por qué estar en la cárcel y el código antiguo lo lleva. Hay mucha complejidad en esto. Me imagino que eso al gobierno no tiene por qué pesarle. Lo importante es lo que el gobierno piensa que tiene que hacer. Todo pesa, todo pesa. No, pero digo en el buen sentido. Y tanto así que el ministro sacó los seremis de justicia en todas las daciones de libertades condicionales, claro, si no me equivoco, porque ahí había una presión muy fuerte política para, por ejemplo, no dar las libertades condicionales. A pesar de que eran personas que han cumplido la mitad de la pena, 2/3, han demostrado toda la reinserción que se puede dar dentro de los recintos penitenciarios y la gente no quiere las libertades condicionales. Y ahí mi duda, ministro, es cómo usted, que le gusta, que dice que este es su proyecto estrella, cómo esto se relaciona con toda la reforma al procedimiento penal o todas estas agendas cortas antidelincuencia, porque la gente cuando piensa en la reforma procesal penal, ministro, es para restringir las facultades de los jueces de garantía, para que los fiscales sean más duros en la persecución de los delitos, etcétera. A ver, Sergio, yo tengo la misma contradicción que tiene todo el mundo. Ok, cierto, porque ahí... Por un lado uno quiere meter más gente presa, especialmente los malos,
Pero por otro lado tenemos que tener racionalidad, que gente de bajo nivel criminal es preferible que cumpla su castigo con la sociedad en otra medida. Vuelvo a insistir, brazalete electrónico, un sistema de GPS que lo oriente y que no pueda salir de la casa, trabajos comunitarios. Es decir, estas son medidas alternativas para penas bajo 300 días. Es decir, mandar a alguien bajo 300 días a la cárcel no tiene mucho propósito, pero, salvo que sea un delincuente profesional. Como nuestra audiencia de todo, ¿qué tipo de penas son las que ¿qué tipo de crímenes son las que conllevan penas de bajo 300 días? Un hurto. Una persona que no tiene antecedentes penales previos, hurta un objeto, probablemente no le van a dar una pena bajo 3 años. Como este joven que murió quemado en San Miguel, que era porque había vendido CD, porque ahora, hay veces que la sanción es una multa, pero ellos no pueden pagarla. Ahora, yo pregunté el caso de ese joven, porque siempre se dice, ¿por qué ese joven estaba en esa galería, en la galería 5, que se quemó con gente de mayor peligrosidad? Yo pregunté, yo llegué después de este incidente. Me dijeron que, dado la cultura penitenciaria, el joven venía de una determinada población. Y a él le correspondía ser enviado a una celda con personas de menor nivel de peligrosidad. Pero él, dado que tenía amigos y parientes en ese lugar, él pidió ser enviado ahí. Qué tremendo. Es decir, porque ustedes vieron que hace unos días tuvimos un conato, ¿cierto? Sí. Una discusión con muertos en la penitenciaría. Sí. Bueno, nuevamente, dos grupos de dos poblaciones distintas se pelean el poder. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren, si el gran desafío es lo siguiente: Gendarmería es tremendamente eficiente en el resguardo de los imputados y condenados, es decir, en el resguardo perimetral. El 0,08% es la fuga que tiene Gendarmería, bajísima. El problema es cómo logramos que Gendarmería avance en el control de lo que sucede al interior del penal. En las cárceles concesionadas eso hoy día sucede más. Claro. En las cárceles tradicionales eso sucede menos, porque las condiciones de infraestructura no lo permiten. Y tenemos el último tema, es que preocuparnos de cómo identificar personas que van a salir en libertad y cómo las preparamos para que su transición hacia la libertad no sea brusco. Es decir, a cualquiera de nosotros, estamos 5 años encerrados y el último día nos ponen la calle y dicen, vaya, que le vaya bien, probablemente tampoco sabemos desenvolvernos en libertad. Exacto. Lógico. Claro. Pero ahí se necesitan más recursos, a propósito de lo que dice Eduardo. Me deja hacer una pregunta que la tengo hace rato, que es más macro, y tú no me retes, pero ¿qué diferencia hay, señor ministro, entre la mirada conceptual que tenemos sobre la justicia y la implementación, digamos, de todas estas medidas con la concertación? Porque yo veo que aquí es un tema más país que un tema más ideológico. Pero quiero preguntarlo claramente y abiertamente, porque veo que aquí hay mucho, estamos todos como muy de acuerdo. A ver, cuando uno mira los proyectos de ley, probablemente presentado el proyecto de ley se generan primero las visiones más, visiones ideológicas. Más seguridad, limitación de los derechos fundamentales, más vigencia de los derechos fundamentales, menos seguridad. Esos son los roles que se van jugando, ¿cierto? Pero lo más interesante, cuando los proyectos llegan a la Comisión de Constitución de la Cámara o el Senado, uno empieza a ver votos totalmente mezclados, cambiados. Sí. Ejemplo, el proyecto que estableció estas penas alternativas a la privación de libertad, es un proyecto que se trabajaron, no sé, fueron creo que 40 o 60 sesiones, tremendo, con unas mezclas que uno vio de repente, por ejemplo, que estaba perfectamente, uno podía ver al senador Walker en una postura y al senador Orpiz en otra. Es decir, uno veía que no era un tema tan ideológico. Claro, los niveles de consenso son mucho mayores. Claro, a eso voy. Ministro, antes de irnos a pero no necesariamente eso es bueno, porque yo tengo la impresión, ministro, que tú hablaste de la concertación, que nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que se llama el populismo represivo, y hicimos una gran reforma procesal penal que significó aumentar mucho la eficacia, la capacidad de condena de los delitos, pero no fuimos capaces de ir invirtiendo los dineros para crear los recintos penitenciarios. ¿La plata soluciona el problema? La plata ayuda. La plata siempre ayuda. Ahora no soluciona los problemas necesariamente. Claro, pero ahí para que la gente sepa, estamos hablando, ministro, yo entiendo que estamos hablando de ¿cuánto cuesta un interno en las concesionadas, en las mixtas? A ver, en las cárceles, al mes.
más o menos, promedio? Entre 300 y 500 mil pesos. 500 mil pesos. Y eso es mucho dinero, $1.000, más de $1.000. Claro, entonces ahí también... Ahora, pero Sergio, a ver, precisemos si cuesta eso o no cuesta eso. También son temas... ¿Por qué? Porque cuando decimos que una cárcel concesionada cuesta $1.000, 500 mil pesos, no estamos diciendo que en ese monto está también el pago de la cuota leasing que el Estado hace y que al final le va a permitir que hace con la cárcel. Ya. Entonces, hoy día... Claro, pero uno diría, claro, pero ahí el sentido común... en 20 años más no va a valer nada. No, si ministro, pero obligado a mantenerla. Pero ¿por qué no invertir ese dinero? Eso es lo que dice es más prevención. Yo creo que acá también hay una atención que se ha visto, ministro, del Ministerio del Interior y Justicia. Hay una subsecretaría de prevención que yo no sé cuánta plata invierte en ellos, pero... A ver, absolutamente yo creo que un gran tema nuestro es pensar que solo vamos a solucionar problemas de seguridad metiendo a gente presa. Eso no es así. Y de hecho se transforma en una verdadera industria del delito. Porque algún día la gente va a salir. Ministro, vamos a ir a un corte, a la vuelta tenemos varios otros temas, entonces, para terminar en 2 palabras, y respecto a lo que estamos hablando, para no volver sobre lo mismo después del corte, ¿qué es su proyecto regalón, por lo que entiendo? Gendarmería en mi institución regalona. ¿En qué va a terminar esto una vez que usted, entendiendo que queda hasta el final del gobierno, termina el gobierno, cuál va a ser su aporte como cartera en esta materia? A ver, vamos a tener primero una escuela de gendarmería nueva, con nuevos planes y programas de estudio, que es un tema muy fuerte, es una refundación de la escuela de gendarmería. ¿Hay ley para esto? ¿Hay un presupuesto o no se necesita? No, pero eso significó involucrarse directamente en el tratamiento del tema, ¿cierto? Luego vamos a tener una institución más organizada, más estructurada, donde hemos logrado tener mayor racionalidad en las gestiones. Es decir, Gendarmería antes había mucho feudo de poder. Hoy día tenemos una estructuración mayor que nos permite distribuir los presos a nivel nacional, tener estadísticas, etcétera. Tercero, vamos a tener 2 cárceles modelos de educación y trabajo, que son grandes centros que van a tener 60, 100 hectáreas cada uno. Los planes van a estar licitados los proyectos de diseño y los terrenos están listos, ¿ya? Y eso va a significar incorporación. El próximo gobierno, si sigue con el proyecto, debiéramos tener esas 2 grandes cárceles con rehabilitación. Porque seamos francos, ¿cuántos internos serían? Cada uno va a ser de 2.000 y 2.000 más o menos. Ahora, ¿por qué digo esto? El tema que ustedes también plantearon. Estos son proyectos país. Si un gobierno piensa en construir una cárcel para inaugurarla, no la empieza a hacer, no la va a terminar. Claro. Ya, y en tema de disminución de reclusos en las cárceles, ¿va a haber un mayor avance que lo que ya ha habido? A ver, la implementación de la ley está... Porque la reforma de la reforma pretende meter más gente presa. Va a meter más gente presa, probablemente los multireincidentes, etcétera, van a caer más presos. ¿Ya? Pero lo que tenemos que hacer es implementar las medidas alternativas, sustituir la privación de libertad para personas de bajo nivel criminógeno puedan cumplir su pena con la sociedad, no yendo necesariamente a la cárcel, pero sometida a mayor vigilancia. Gracias, vámonos a un corte. Aquí somos lo que conversamos, muy breve el corte, volvemos al tiro. Somos lo que conversamos, SQC acá de la Universidad de Talca en su sede de Santiago. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Hola, estamos de vuelta, somos lo que conversamos con el ministro de Justicia, Teodoro Rivera. Ministro, hablemos un poco más de las contradicciones. Ayer... ¿Cuáles contradicciones? Vitales, como la de Vigi. Tan profunda. Ayer salió en libertad el famoso curatato. Y tiene que ver esto con esta contradicción del sistema chileno y quizás de la sociedad chilena de querer más gente presa, pero no hacerse cargo de la gente presa en su calidad de vida y en su posibilidad de reinserción y rehabilitación. El curatato salió, habiendo cumplido gran parte de la condena,
porque cumplía con los requisitos. Entonces la gente ya está gritando, pero vamos a dar libertad al cura Tato. Pero cumplió todos los requisitos, gran parte. Esa contradicción, la otra que es la misma de reforma a la reforma, que se le ha llamado, porque la reforma procesal penal hoy día lo que busca es endurecer el sistema, que la verdadera reforma procesal lo entendió suficientemente duro, pero ahora la gente pide más sangre y más sangre. Pero usted dice... Y después nos horrorizamos cuando sabemos las condiciones. Podemos agregar a esa tercera contradicción el tema de los militares, es decir, que son personas comunes y corrientes, igual que todos nosotros, que pueden haber cometido delitos, pero que tendrían también que seguir las mismas normas que cualquiera que haya cometido un delito. Pero parece que en Chile eso no es posible. Las que están condenados por violación a los derechos humanos. Las personas condenadas con la... Si tienen derecho no a indulto... Exacto, y sobre todo aquellos, porque hay de todo, como en todo tipo de delitos. Y aquí hay gente, digamos, que está cumpliendo pena, que tiene más de 85 años, gente que realmente no se le ha probado 100%, digamos, su culpabilidad. Entonces, ya que hablamos de contradicciones, metamos todas esas contradicciones para ver qué se puede hacer para mejorar esta situación. Pero en ese último hay un tema doctrinariamente muy distinto, que es bueno que lo dejemos en la mesa, y que ellos delinquieron... El militar tiene igual que tú. No, pero delinquieron con el aparato del Estado, es decir, usaron el aparato del Estado para reprimir, torturar y matar a otros, y eso no es lo mismo que el que no usa el aparato del Estado. Esto es a nivel mundial, no es una improvisación mía, pero dejémoslo acá. Hablemos de Tato. Hablemos de Tato. Fue condenado a 12 años. Él, al interior de la cárcel, fue una persona que fue participativa. Se hizo acreedor de unos beneficios, que hay una ley del año 2003 que establece disminución de condenas, del plazo de condena cuando tienen un comportamiento excelente. Fue acumulando reducción de condena y, por tanto, se hizo acreedor de alrededor de 20 y tantos meses de disminución de condena. Miren, a mí lo que me preocupa es que hay un determinado tipo de delincuente que, habiendo sido condenado, es probable que, obteniendo la libertad, no necesariamente sea capaz de controlar sus impulsos y, por lo tanto, puede volver a condenar o cometer un delito. Sin embargo, eso nos lleva a una discusión muy profunda que hoy día existe en Europa, donde hay penas que se dicen, por ejemplo, usted está condenado a 20 años de prisión, pero se la vamos a dar las 20 años solo si, revisándose a los 20 años, se comprueba que usted psicológicamente está apto para salir en libertad. Pero eso es una tremenda discusión que hoy día hay en Alemania con el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y hoy día recientemente lo está incorporando también el gobierno español. Es decir, son penas de privación de libertad y luego medidas de seguridad. Porque se dice, ¿por qué la sociedad tiene que aceptar que una persona que tiene una tendencia al homicidio, que es una persona con algunas patologías, la mujer en libertad hasta que mate a otro? Y en el caso del cura Tato, para llevarlo a concreto, sería que se le debería haber hecho un examen y si pasaba el examen sale, si no pasa no sale. ¿Psicológico? No necesariamente. Lo que pasa es que él tuvo un comportamiento excelente. La ley dice cualquier comportamiento excelente, enseñar a otro, buen cuidado, limpieza, etcétera, ¿ya? Son situaciones distintas o índole. Objetivo objetivable. Claro, pero lo que también no es bueno, digamos. Y lo que pasa es que, respecto a determinado tipo de delitos, principalmente personas, por ejemplo, que cometen delitos sexuales como menores, se sostiene por los expertos en la materia que pueden tener tendencia casi irresistible a volver a delinquir. Ese es el problema. ¿Y eso el Estado de Chile se hace cargo? No, pues hoy día no se hace cargo porque la persona cumplió el rito formal y obtuvo la libertad. No tenemos esa legislación. Ahora, probablemente cuando discutamos el nuevo Código Penal, sobre la base de que ya hay avances, en el año 2005 hubo una comisión que tuvo avances en la materia. Bueno, cuando discutamos el nuevo Código Penal, tendremos que discutir si es o no conveniente establecer medidas de seguridad para personas que en libertad son un peligro. Porque en Chile no tenemos probablemente una legislación postpenitenciaria. No hay, es que esto es bien importante. En Chile no hay una legislación postpenitenciaria. Pero eso significa que el Estado no puede hacer nada al respecto. Hoy día. Pero les pongo un caso distinto para que no pongamos el caso de Tato. Buscamos un caso distinto. Un niño de 10, 11, 12 o 13 años que es un delincuente avesado, que saca los autos, que atropella a otros, que lo tomamos, se lo entregamos a la abuela no tiene control ninguno, el niño saca otro auto, choca de nuevo, otra vez a la abuela, es decir, en definitiva no tenemos una respuesta ante menor de 14 años. Yo no soy partidario de bajar la edad de responsabilidad penal. No, ya se ha bajado pero mucho. Sí tenemos que discutir en qué medida
tenemos que tener algún sistema de resguardo de estos niños, porque tampoco es lógico que puedan andar por la calle afectando a terceros. Entonces ahí tenemos una discusión, lo que es cárcel y lo que son lugares de vigilancia que someten a normas distintas, pero que tienen que estar orientados a que ese joven que tiene esos problemas no los tenga cuando sale. Y las medidas de prevención, ministro, nuevamente, porque ya cuando estamos con estos niños abandonados que vienen de culturas criminógenas, como dice usted, que no han tenido posibilidades de estudio, no han tenido familia, que han vivido en un ambiente extraordinariamente violento, ya a los 14, 15 años, yo creo que las capacidades de reinserción de ese niño son bajísimas. Además que la mejor inversión social está ahí, porque un joven que empieza a delinquir tiene todavía 50, 60 años de carrera delictual. Entonces, invertir en él es importante. Tercer tema, militares. Yo soy partidario de que primero tenemos una deuda histórica, todos. Fíjense que el próximo año se van a cumplir 40 años del año 1973. 40 años, la sociedad chilena todavía está dividida y es un tema que se plantea. Yo creo que está menos dividida que antes, porque probablemente la juventud hoy día le preguntan de algunos personajes de la época, con dificultad los entiende. Claro. O sabe quiénes son, porque los niveles de cultura cívica tampoco son muy altos. Pero tenemos un tema ahí, difícil solución, porque primero tenemos personas condenadas, pero tenemos lo peor que esa última, si está condenada, tiene certeza jurídica. Pero yo considero que lo que es más grave es que hay juicios que se han dilatado por 5, 10, 15 o 20 años, la persona está privada de libertad. Es decir, junto con la condena tiene otra y no llegamos a la meta. Y probablemente el actual estándar que establece la reforma, el Código Procesal Penal es más alto que el que establecía el antiguo Código Procedimiento Penal. Es decir, los tribunales del crimen antiguo, el estándar de prueba. El estándar de prueba. Sí. Los tribunales del crimen era menos exigente que los sistemas actuales. Eso genera, sin lugar a dudas, problemas. Ahora, yo soy partidario de que la gente tenga los mismos beneficios que tiene cualquier persona, especialmente si la persona tiene un proceso de conversión y, lógicamente, no va a salir a delinquir de nuevo. Pero, ministro, pero déjeme entender, ¿y usted no acepta entonces la distinción que propuso Federico Llorón con respecto a que por el hecho de que eran personas que cumplían funciones públicas, utilizaron el aparato del Estado para violar los derechos humanos? ¿Las armas del Estado? No, yo creo que ahí tiene una responsabilidad el Estado, pero no sé si es justo que un sujeto particular asuma la responsabilidad del Estado. Yo creo indudablemente el Estado. No sé si ustedes saben que el Estado de Chile, según el informe que sacaron recientemente un grupo que vino a Chile, ha procurado, porque estas indemnizaciones nunca en realidad permiten superar el mal causado, ¿está claro? Pero ha procurado con esfuerzo, efectivamente, todas las comisiones que han debido indemnizar a las personas. ¿Ya? Pero nos queda un grupo de personas, estando algunas afuera, que están con pena de extrañamiento. Están afuera. Tenemos otros eventos donde yo creo que también habría que distinguir el nivel de responsabilidad. No sé, cuando uno ve, por ejemplo, una persona que fue teniente en la época. A ver, ¿alguien me puede asegurar que un teniente iba a tener la posibilidad de levantar el dedo y decir, yo no estoy de acuerdo? Yo creo que no lo tuvo. No, pero ahora, alguien que fue más arribita también, ¿no? ¿Cómo? Depende con el grado de entusiasmo que haya asumido la función. Además que en materia militar eso está regulado. Pero sí, yo creo que es difícil. ¿Cómo se llama la observación en la uno tiene se exime responsabilidad en la medida en que observe. Tú puedes negar cumplir la orden y si te la repiten. Pero Federico, perdón, pero aquí está claro, es decir, las personas que han cometido delitos de violación los derechos humanos tienen que ser juzgadas, condenadas y castigadas. Es decir, eso no está puesto en duda ni en discusión. Lo que está en discusión es que hay una cantidad bastante grande de militares que se confunden con los que ya están condenados, que como ha dicho muy bien el ministro, tengo entendido, que aún no están condenados, todavía no están condenados, están procesados, y esos juicios, por razones de índole que no entiendo, se han alargado en el tiempo y resulta que llevan más años presos, llevan casi 20 años presos, sin que nadie les diga si son culpables o inocentes, o a media, o no sé. Si le dicen que son culpables, Federico, y en eso no hay dos visiones. Pero Federico, un tema que es más dramático que plantean, pero miren, un tema que es más dramático que ustedes plantean, el que me toca a mí decir de cuando en cuando. A ver. Vienen y me dicen de Gendarmería, señor, hay un indulto de un preso que se está muriendo. Y yo pregunto, ¿qué delitos cometió? Me dicen los delitos. Yo digo, no, pero
¿cómo no puede salir? Sí, me dice, lo que pasa es que el médico señala que le quedan 6 meses de vida. Y yo digo, si le doy el indulto y sale, y no se muere, porque aquí es tremendo. Claro. Es decir, uno se lo da en la medida que se muera. Porque si se muere, bueno, murió en su casa junto con su familia. A mí no me gusta que la gente muera en las cárceles, eso yo considero que es como una crueldad, ¿no? Que alguien muera en la cárcel lo considero una crueldad, no sé, en mi fuero interno lo considero que es muy cruel que alguien muera en la cárcel. Pero sí me pregunto, ¿qué pasa? El otro día, un interno, un condenado, creo que le faltaban 6 meses, primero me dijeron, le falta un año más muere. Esperemos, dije yo. A los 6 meses, no, apúrese porque quedan 3 meses para morir, se le aceleró el cáncer. Yo tomé el indulto y lo guardé. Dije, ¿será verdad? Porque uno entra en duda. ¿Será verdad, cierto? ¿Será bueno el peritaje? Cuando lo firmé y lo mandé a Gendarmería, me llamaban diciendo, no señor, murió el sábado. Esas son cosas que uno ya después. Es decir, esas son situaciones que... Seguramente. Ahora en el caso... Pero hay una cosa que usted mencionó, ministro, que yo creo que es bien importante, que no se aplica solo a los militares procesados, se aplica a un montón de civiles que están procesados con el sistema antiguo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado el sistema para antiguo, terminar de una vez con el sistema antiguo? A ver, que el sistema antiguo ya... Que todavía hay un juzgado que residual de un montón de cosas. Hay un juzgado, pero hay un montón de casos. Sí, no sé si usted no sabe además lo que sucede hoy día. Por ejemplo, va un señor con su señora para salir del país. Presento su pasaporte para salir, le dicen, usted tiene orden de detención. Pero ¿cómo dice yo? Sí, una orden de detención de hace 10 años. Pero nadie me notifica. ¿Y por qué? Por alimentos. ¿Pero cómo por alimentos? La señora le dice, ¿pero cómo por alimentos? Sí, usted tiene orden de alimento con tal señora y con estos hijos. Es decir, las situaciones que se dan son tremendas. Es decir, unas situaciones humanas, porque en definitiva no hemos podido establecer una total coherencia entre la orden de detención vigentes y la orden de detención que fueron revocadas por los jueces. Entonces, posiblemente a esa persona no la dejan salir y al 2 o 3 días no tenemos el expediente al día, porque además el archiveo judicial en Santiago no funciona adecuadamente. Se hace un expediente rápido y no tiene orden de detención posterior, el juez dicta sobre ese seguimiento. Es decir, ahí tenemos un problema muy difícil de solucionar. Pero a la pregunta que te hizo Luis Eduardo, en el sentido de que ¿cuándo es posible que se genere un cambio real? Es decir, que las personas que cometen delitos sean de verdad juzgadas por el nuevo sistema. No, o sea, yo me refería a lo otro. Yo me refiero a la gente que quedó en el sistema antiguo. Eso. Y el sistema antiguo es como la melaza, así, una cosa que claro, lo que sucede es lo siguiente. Cuando se dictó el sistema nuevo, en el año 2000, se puso una disposición en la Constitución que dijo, el sistema de aquí para adelante, sistema nuevo, correcto, de aquí para atrás, sistema antiguo. Sí. Era adecuado en su momento. Sí. Sin embargo, hoy día, desde una perspectiva de los derechos humanos, es probable que mantener a alguien procesado en el sistema antiguo constituya una cierta violación al principio de igualdad y el debido proceso, claro, porque el Estado hoy día sí sería capaz de juzgar a la gente del sistema antiguo en el sistema nuevo, pero es un tema complejo de alta connotación política. Claro. Por supuesto, bueno. Pero es muy interesante. Pero sabes que un solo comentario sobre el tema de los militares, el ministro lo señaló al pasar, y hay una deuda histórica como país, 40 años ya han pasado el golpe de Estado, que hace que sea más difícil estos temas, Patricia, que es el saber pedir perdón y declarar la voluntad de no volver a cometer... A los 85, 90 años, no, es difícil sí, que pueda no, es que sí, pues, Patricia, porque eso te digo, porque no, también claro, pero para recibir beneficios... Pero no me digas a mí, pero el perdón es un tema absolutamente individual. No, es que ahí es el punto, porque cuando estamos hablando de beneficios penitenciarios, ¿ya? Beneficios penitenciarios, una persona que ha cumplido la mitad o 2/3 de su pena, ¿ya? Y accede a esto en la medida que justamente ha demostrado una voluntad de reinserción. Y eso es para cualquier delincuente, yo le pediría, pero bueno, yo tengo que asesorarme que esa persona está arrepentida. ¿Tú crees que firmando no va a dejar de delinquir? No, hay un punto. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay un punto y un tema que trasciende, Patricia, trasciende los militares. Yo creo que hay que pedir perdón cuando uno ha cometido, digamos, una equivocación o un delito o un horror. Tú mencionaste, pero el punto de vista objetivo, tú mencionaste, oye, los que están condenados, bueno, están condenados y hubo pruebas para condenar, casos raros. Con perdón o sin perdón se le aplicarán los beneficios si tienen derecho o no. Exacto. Bien. Los que no están condenados, son muchos, pero gran responsabilidad
y son ellos mismos, porque pactaron una especie de omertá donde no dan información. Y los ministros designados con exclusividad, muchos de ellos, y con gran dedicación de tiempo, les cuesta avanzar porque hay una especie de mafia de que no da información, obstrucción a justicia, y eso no es así, pero, ministro. A ver, yo lo que sé en el también, caso de los militares procesados. Yo también sé, a ver, lo que yo entiendo que hubo un traslado de cadáveres, ¿cierto? Antes de entregar el poder. Traslado de televisores le llamaron, ¿te acuerdas? Claro, el traslado de televisores. Es una cosa horrorosa. Y por tanto, hay muchos de ellos que aún queriendo entregar restos para que se constate el fallecimiento de la persona y que no sea detenido desaparecido, tampoco pueden hacerlo. ¿Ya? Ahora, el problema está en que el sistema penal antiguo efectivamente es menos garantista que el nuevo. ¿Ya? Ahora, lo lógico que sería de que, habiendo transcurrido tanto tiempo, pudiéramos homologar ambos sistemas. Es un tema complejo desde el punto de vista jurídico, pero también político. Por supuesto. Pero, es un tema, y la cosa política... afecta no solo a militares, hay un montón de civiles que están en este No, hay miles de... No tienen nada que ver con el 73. Le puse a usted el caso concreto de ese señor que va al aeropuerto y lo pilla y le dice, usted tiene una depresión pendiente. Y esa orden ya fue derogada. Pero, sí, porque eso es un tema, problemas administrativos del sistema viejo que se da en el nuevo, pero menos, afortunadamente. Sí. Y la no ¿Ministro? obstrucción a la justicia y al entrenador de Colo-Colo. No tiene muy buena presentación. No tiene muy buena presentación. No. Ahora, ¿por qué lo siente que esto es básico, igualdad de la ley? ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Se habrá asustado. Pero tampoco iba... No había siente que de repente... Por razones económicas o gente que es de las celebridades o del deporte, se le aplican más ancha manga, como a se veces dice. Y a veces al inverso. Pero yo le quiero decir que este tipo de casos hace mucho daño en lo que es el combate a la delincuencia, ¿no? ¿Quién presentó ustedes eso? Más allá de lo... Pero aquí hubo un problema con los carabineros pero tampoco está comprobado. No, tampoco, pero más en general. Pero mira, yo tengo la solución. Nombremos a un árbitro de la Universidad de Chile y solucionemos todo lo que... Mira, nos va a quedar un tema, pero antes, para que no se me olvide, les cuento que hay varias entradas para la película Miguel San Miguel que están disponibles para quien escriba al mail que ahora va a aparecer en pantalla. Por supuesto, parece que son 10. Los primeros que escriban las van a recibir y los demás se les va a decir que para la próxima. La película Miguel San Miguel. Ministro, ya nos queda poco tiempo. Estas contradicciones entre mano dura y mano blanda, entre derechos y rehabilitación y el derecho a protegerse de la sociedad, son cosas que nunca se solucionan. El punto es a veces más duro, más blando, pero podríamos hablar días. Yo, por eso que nos queda para rato, pero dejémoslo acá para hablar de optimización de la justicia, que está vinculado. Hoy día hay una reforma de la reforma procesal penal que tiende a endurecer y va a ocupar aún más todos los recursos del Estado, todo indica, y ir en contra de estos proyectos estrella de mejor calidad de vida y de derechos de los reclusos. Pero también en materia civil hay una gran reforma en curso, donde se pretende, ¿cierto?, liberar recursos del Estado para hacer una mejor justicia civil, porque la justicia civil es tan importante como la penal en los problemas cotidianos de la gente. Claro. Y hoy día el 90 y tanto % de las causas son cobranzas de las grandes tiendas y bancos. ¿Cómo así? Sí, porque la gran cantidad del sistema judicial pagado por todos los chilenos es para que los bancos y grandes tiendas puedan cobrar sus deudas. Entonces, eso está colapsando todo el sistema civil. ¿Cómo va la reforma, ministro, para que nos cuente aquí? El nuevo Código Procesal Civil está hoy día en la Cámara de Diputados. Ya tenemos tramitado 150 de 500 artículos. Yo creo que el código lo vamos a enviar a la Cámara de Diputados, al Senado, pero también este es un proyecto republicano. Es decir, los alumnos de Derecho que lo están mirando, no se preocupen. Van a alcanzar a recibirse antes que le cambiemos el código. Le voy a dar tiempo. Miren, este código lo ingresamos nosotros este año. Va a salir de la Cámara de Diputados el 2013. Va a salir del Senado el 2014. Va a volver a la Cámara de Diputados el 2014, con suerte sale el 2014 o 2015.
Una vez que salga el 2015, vamos a tener que dejarlo en barbecho, porque vamos a tener que resolver un tema como, si se hay que pagar o no tarifas las grandes casas comerciales, quién realiza las cobranzas, el juez o un funcionario de administración, y las modificaciones de la ley orgánica. Por tanto, este código se va a empezar a implementar en Chile en la medida que salgamos bien el 2017. Ya, y el Código Penal, el nuevo Código Penal que cambie, el que tiene ya más de 100 años. Perdón, ¿va a quedar presentado? ¿Va a quedar presentado o no va a quedar presentado? Por orden del Presidente de la República, vamos a procurar tomar un código que del año, un proyecto que hay del año 2005 que quedó en camino, lo vamos actualizando en nuevas tendencias, vamos a invitar a gente de lo más connotado que hay en Chile a buscar asesoría internacional y procuraremos presentarlo a tramitación durante el gobierno. Estupendo, porque es muy importante esas leyes tramitarlas con calma y no apurado. Ahora, Federico, algo que tú dijiste, mira, el 92% del trabajo de los tribunales más o menos es cobranza. Pero lo más interesante es que si uno mira la cobranza en Santiago, hay 33 empresas que se llevan el 80% de ese trabajo. Dos preguntas de economistas. Así que ahí sí que hay asesoría para los economistas. Es que me están retando mucho. La modificación de la ley de notarios. Queremos que los notarios sean un sistema de nombramiento más transparente, más meritocrático. Ya, pero no hay un cambio radical, se mejora. No, sí, las Cortes de Apelaciones ya no van a conformar ternas, el ministro de Justicia ya no va a ser millonario. Pero no cambia el sistema anglosajón, digamos. No, seguimos el sistema latino. Ministro, muchas gracias. Perdonen por la segunda, pero no hay tiempo porque... Y usted aplica la censura para que yo no tenga problemas pasados. Aquí en este programa no hay censura, ministro. Somos lo que conversamos acá de la Universidad de Talca. Nos vemos la próxima semana. Gracias, ministro. Buen político el ministro.